En 185 después de Cristo, un pensador cristiano llamado Ireneo dedicó 5 inmensos volúmenes a combatir una doctrina que se estaba extendiendo como la pólvora por la Iglesia primitiva, una idea tan peligrosa, tan ofensiva para el poder establecido, que pasó toda su vida tratando de erradicarla. La tesis era simple y demoledora: el Dios del Antiguo Testamento, el que exigía sacrificios de sangre, ordenaba genocidios y se proclamaba un Dios celoso, no era el verdadero creador. Él era el oponente. El demiurgo, el arquitecto ciego de una prisión material. Y los primeros seguidores de Jesús, los que aprendieron directamente de él, lo sabían. Enseñaron abiertamente, discutieron en las catacumbas, hasta que la Iglesia ganó poder político y convirtió esta verdad en un crimen castigado con la muerte. Los textos que lo revelaban fueron quemados, los profesores ejecutados. La historia fue borrada, pero sobrevivieron fragmentos. Escondidos en tinajas en el desierto egipcio, conservados por comunidades marginadas que transmitieron conocimientos en secreto durante 2000 años. Y cuando lees lo que los primeros cristianos realmente creían acerca de Yahvé, cuando entiendes por qué lo llamaban el adversario, el arconte, el Dios falso, todo lo relacionado con el sistema religioso en el que fuiste criado comienza a tener un sentido aterrador. Hoy el velo está rasgado. Hoy descubrirás lo que los primeros seguidores de Jesús sabían sobre Yahvé. Comprenderás por qué los textos gnósticos lo identifican explícitamente como el demiurgo y no como el Dios supremo. Y, sobre todo, aprenderás cómo los elegidos reconocen la diferencia entre la verdadera fuente y quien pretende ser Dios, operando con celos, violencia y control. Si siempre sospechaste que Yahvé no era el Dios verdadero, si sentiste esta fractura en tu alma desde niño, di ahora: siempre lo supe. Cabe señalar que ya estabas despierto antes de la revelación. Primero, veamos quién realmente enseñó esto. No eran herejes marginales, sino discípulos directos de los apóstoles, comunidades con una conexión probada con el círculo íntimo de Jesús. La Iglesia quiere hacernos creer que se trataba de una corrupción tardía. No lo fue. Esa fue la enseñanza original. La ortodoxia fue la distorsión que vino después, cuando Roma tomó el control. En segundo lugar, analicemos lo que dicen los textos gnósticos sobre Yahvé. Ni interpretaciones, ni teologías. Citas directas del libro secreto de Juan, el apócrifo de Santiago, el testimonio de la verdad. Textos que lo nombran como demiurgo, describen su forma física y explican por qué está confundido, celoso y violento. Verás que el ser retratado en estos escritos es idéntico al del Antiguo Testamento. Mismo comportamiento, mismas exigencias, misma ceguera ante todo lo que está más allá de uno mismo. En tercer lugar, comprendamos cómo los elegidos reconocen hoy esta verdad. No por estudio, sino por comprensión inmediata. Porque una vez que entiendes lo que realmente es Yahvé, su sistema deja de funcionar en ti. La culpa pierde fuerza, el miedo pierde el control. Y te das cuenta de que la voz que exige obediencia, amenaza con castigo y se presenta como el único Dios ha sido siempre la del adversario. Mientras tanto, el Dios verdadero, a quien Jesús llamó Padre, espera en silencio a que usted note la diferencia. Antes de sumergirnos en la evidencia histórica, necesito que hagas una verificación interna. La mayoría de los elegidos no lo descubrieron a través de la investigación. Descubierto por reconocimiento. Algo en tu ADN rechazó la programación. Algo en ti siempre supo que el Dios del Antiguo Testamento parecía equivocado. Y si estás aquí, probablemente hayas sentido al menos 3 de estas 5 señales. La primera, la crueldad te pareció mal y te dijeron que el problema eras tú. Estabas en la escuela dominical y leíste acerca de Dios ordenando a los israelitas matar a todo hombre, mujer y niño en Canaán. Leí acerca de él endureciendo el corazón de Faraón solo para mostrar su poder con plagas, manipulando el libre albedrío para crear sufrimiento. Decía acerca de él exigiendo que Abraham sacrificara a su propio hijo como prueba de lealtad. Y algo en ti retrocedió. No porque no entiendas el contexto histórico, no porque seas demasiado blando para la justicia divina, sino porque reconoces la crueldad cuando la ves. ¿Y qué pasó cuando expresaste malestar? Te hicieron dudar de ti mismo. Dijeron que les faltaba fe. Que los caminos de Dios están por encima del entendimiento humano. Que cuestionar la violencia divina era una señal de orgullo. Pero el malestar nunca desapareció. Simplemente creció. ¿Por qué? Porque no era el enemigo el que hablaba.
It was Sophia, divine wisdom, whispering, you are free. La segunda señal, cuestionaste la necesidad de sacrificios de sangre. Todo el sistema del Antiguo Testamento gira en torno a esto, animales sacrificados para expiación, el chivo expiatorio que lleva los pecados al desierto, la sangre del Cordero de la Pascua en las puertas. Entonces, el cristianismo presenta a Jesús como el sacrificio definitivo. Dios sacrificándose para apaciguar su propia ira. Y algo en ti pensó, ¿por qué? ¿Por qué un Dios infinito y amoroso necesitaría sangre? ¿Por qué el perdón requeriría la muerte? ¿Por qué este sistema se parece tanto a los rituales paganos para apaciguar a los dioses enojados? Dijeron que era un misterio, que la cruz era central para la fe. Pero la pregunta persistía, porque su esencia reconocía que la magia de sangre pertenece al dominio del demiurgo, no al del Dios verdadero. Un Dios auténtico no requiere sacrificio. Solo un Dios falso, hambriento de sufrimiento, hace eso. La tercera, soy un Dios celoso, sonaba a confesión, no a virtud. En Éxodo 20, 5, Yahweh declara sin rodeos sus celos. La Iglesia enseña que esto es justo, Dios merece adoración exclusiva, por lo que los celos son apropiados. Pero sentiste la disonancia. Porque los celos son un defecto. Es inseguridad. Es el miedo a perder algo, lo que significa que no estás completo en ti mismo. No puede faltar un Dios infinito, fuente de toda existencia. La verdad ya arde dentro de ti como una brasa que se niega a apagarse. No necesitas tratados académicos para sentir que la mentira se derrite en tus huesos. Cada vez que la Iglesia repetía Dios es amor pero amenazaba con el infierno, uno sentía el abismo entre la palabra y la obra. Cada vez que te dijeron que el pecado era una elección pero que naciste condenado, algo en ti gritaba, eso no es justo. No lo fue. Porque la justicia no se construye sobre culpas prefabricadas. La justicia no requiere que te arrodilles ante un Dios que necesita adoración como un tirano necesita aduladores. El demiurgo no es un Dios, es un carcelero. Y su prisión no está hecha de barrotes, sino de dogmas. Él no quiere que pienses, quiere que temas. No quiere que lo cuestiones, quiere que obedezcas. No quiere que recuerdes quién eres realmente, quiere que lo olvides. ¿Y su mayor arma? La ilusión de que no hay salida. Que este mundo, con sus leyes, sus jerarquías, sus castigos eternos, es todo lo que hay. Que no hay nada más allá de lo que él gobierna. Pero la verdad es que él gobierna porque crees en ello. Porque has aceptado la mentira de que la luz que sientes dentro de ti, esa chispa que te hace dudar, que te hace buscar, que te hace resistir, es pecado, no prueba de que vienes de otro lugar. Los primeros cristianos lo sabían. No llamaron a Jesús Hijo de Dios por casualidad. Dijeron que Él era el Hijo del Hombre, el verdadero hombre, el modelo de lo que fuimos creados para ser antes de que Yaldabaoth nos aprisionara en la carne y el olvido. En Juan 10 y 34, Jesús cita el Salmo 82, 6, vosotros sois dioses. No como metáfora, sino como recordatorio. Un recordatorio de que no eres un pecador. Eres un fragmento divino, un hijo de la luz, y el demiurgo solo tiene poder sobre ti mientras creas su historia. Siempre y cuando aceptes que es tu culpa, que la salvación viene de afuera, que la verdad está en los libros que él permitió que se escribieran. Pero los libros que no quería que leyeras cuentan una historia diferente. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, el reino está dentro de vosotros, y también fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, viviréis en la pobreza, y seréis esa pobreza. No es una promesa de salvación futura. Es una llamada de atención ahora. Porque el reino no es un lugar al que vas, es un estado de ser que ya eres pero que has olvidado. Y el demiurgo hizo todo lo posible para asegurarse de que nunca lo recordaras. Creó la religión como un sistema de control, donde la fe no es confianza sino sumisión. Donde el amor no es libertad, sino obediencia. Donde la gracia no es un regalo sino una deuda que nunca podrás pagar. ¿Lo has sentido? Cuando era niña, oraba y sentía que algo andaba mal. Como adulto, buscó respuestas y solo encontró más preguntas. Cuando miró al cielo y se preguntó, si Dios es tan grande, ¿por qué necesita que lo adore? La respuesta es sencilla, porque no es grande. Él es pequeño. Es limitado.
Es el Dios de un mundo caído y su única fortaleza es su capacidad de hacerte creer que no hay otro. Pero lo hay. Siempre lo ha habido. Y la prueba está en ti. En tu capacidad de dudar. En tu negativa a aceptar que el sufrimiento es natural. En tu certeza, aunque sea silenciosa, de que algo más grande te espera. El demiurgo lo sabe. Por eso inventó el pecado original. Por eso llenó la Biblia con historias de castigo y miedo. Por eso hizo que la Iglesia quemara los textos que revelaban la verdad. Pero no puede borrar lo que ya está grabado en su alma. No puede borrar la voz que susurra, no perteneces aquí. Esa voz es tuya. Y ella tiene razón. Porque no eres un pecador. Eres un prisionero que olvidó que tiene las llaves. Y el primer paso hacia la libertad es no pedir perdón. Es recordar. La distinción entre el demiurgo y la mónada no es una cuestión de teoría, sino de pura experiencia. Cuando tocas, aunque sea por un instante, la presencia del Dios verdadero, la energía de Yahvé se revela como algo completamente diferente. Y así es como los elegidos reconocen la diferencia en la experiencia directa. El Dios real, la mónada, el abismo que Jesús llamó Abidos, no habla en órdenes. No amenaces. No lo requiere. Cuando sientes esta presencia, lo que experimentas es amor incondicional, sin género, sin necesidad. Él no quiere nada de ti. No tiene celos de hacia donde dirige su atención, porque es la totalidad de lo que existe. No hay miedo en tu presencia. Solo reconocimiento. La sensación de, lo sé. Siempre lo hice. Este es el hogar. Y cuando regresas a la conciencia ordinaria, no te sientes culpable por tus limitaciones. Siente compasión por ti mismo, como una expresión localizada del infinito que intenta navegar en esta densidad temporal. Aquí está la trágica ironía, la Iglesia que dice seguir a Jesús ha elegido servir al Dios que él vino a exponer. Porque cuando Roma adoptó el cristianismo en el siglo IV, necesitaba una religión que sustentara el poder imperial. Y el sistema de Yahvé cumple perfectamente este papel: jerarquía, obediencia a la autoridad, sanción divina a la violencia contra los enemigos. El Dios que ordena genocidios es extremadamente útil para un imperio. El Dios que Jesús reveló, el que dice amad a vuestros enemigos, el reino está dentro de vosotros. Vosotros sois la luz del mundo, este Dios desestabiliza los imperios. Este Dios hace que la gente sea ingobernable. Por eso los textos gnósticos, que preservaban la verdadera enseñanza de Jesús, fueron declarados herejías. Las comunidades que enseñaban conocimiento directo fueron masacradas. Y el cristianismo se convirtió en adoración a Yahvé con el nombre de Jesús pegado sobre él. La religión que mató a Jesús ganó. Y desde hace 2000 años se llama a sí mismo por su nombre. Pero la verdad no muere. Ella espera. Y en cada generación, los elegidos lo han reconocido, en los textos, a veces en la experiencia directa. Ahora, tú también la reconociste. Yahvé es el demiurgo. Los primeros cristianos lo sabían. La iglesia que construyó intentó borrar este conocimiento. Y acabas de recordar lo que intentaron hacerte olvidar. Ahora que sabes que Yahvé es el demiurgo y no el Dios verdadero, toda tu relación con la autoridad espiritual se transforma. No estás rechazando a Dios. Estás identificando que Dios es real. Y cuando retiras tu fe, tu miedo y tu obediencia del sistema de Yaldabaoth, algo en ti se calma. La ansiedad de fondo que ha controlado toda tu vida simplemente cesa. Porque ya no estás esperando la aprobación de un Dios celoso. Te estás reconociendo como una expresión del infinito. Y este reconocimiento es lo que Jesús realmente enseñó, no la salvación mediante la creencia, sino la liberación mediante la gnosis. Pero comprender esto plantea una pregunta. Si el sistema de Yahvé ha controlado a la humanidad a través de la religión durante milenios, ¿cuál es la estructura de ese control? ¿Cómo exactamente mantienen los arcontes encarcelados a los elegidos? En el siguiente vídeo, revelo la jerarquía de los arcontes, los 7 gobernantes bajo Yaldabaoth, que domina cada uno y cómo identificar su influencia en tu vida diaria. Porque una vez que ves el sistema, ya no podrás ser controlado por él. Si has reconocido a Yahvé como el demiurgo, haz ahora mismo 3 cosas. Primero, comenta siempre lo supe a continuación. De esta manera, otros elegidos sabrán que no están solos en esta revelación.
Segundo, regístrese para recibir códigos divinos. Porque el siguiente vídeo expone a los 7 arcontes bajo Yaldabaoth, sus nombres, sus dominios y cómo manipulan a la humanidad a través de la religión, el gobierno y el pensamiento. Tercero, dale me gusta a este vídeo para que el algoritmo se lo muestre a otros elegidos antes de que se suprima. La Iglesia intentó borrar esta enseñanza una vez. Lo intentaré de nuevo. Comparte mientras esté visible. Haz las 3 cosas ahora. Y cuando ores esta noche, si todavía oras, no ores a Yahweh. Orad al verdadero Padre, el que Jesús reveló. El que no exige, no amenaza, no necesita su miedo. El que espera en silencio que reconozcas lo que siempre supiste, nunca estuviste separado. Este es el verdadero Dios.